Entonces, les voy a pedir que traten de mantener sus audios apagados hasta en caso de que ustedes necesiten hacer una pregunta, pues levanten su manito y liberan el audio para que puedan hacer la pregunta. Entonces, no sé si pueden ver lo que tengo en pantalla. Sí. Sí. Ok. Bueno, pues antes que nada, buenos días nuevamente. Vamos a ver cómo se realiza en este caso una interpretación y análisis de datos. Es importante que ustedes entiendan que, como les había comentado el día de ayer, pues los datos se dividen en dos tipos. Hay datos cuantitativos y hay datos cualitativos. Es decir, hay datos que se expresan en manera numérica y hay datos que se expresan en manera de palabras. Entonces es muy importante que entendamos entonces que tanto los cuanti como los qualis son datos que son necesarios para poder contextualizar cómo se encuentran esos resultados que nosotros de alguna manera estipulamos, ¿no? Entonces, para ello, pues es importante que entendamos que el capítulo de resultados pues tiene una serie de apartados que vamos a ir viendo poco a poco el día de hoy. En este caso, para poder iniciar el análisis en el capítulo de resultados, pues es importante que coloquemos primero el nombre del capítulo, que en este caso es capítulo 4, análisis e interpretación de datos. Ok, primero colocamos en este caso el separador. Es decir, vamos a colocar el separador va en número 20. Igual que todos los demás, si utilizaron Time New Roman, pues irá en Time New Roman. Si utilizaron Arial, pues irá en Arial. Entonces, colocamos el separador del capítulo. Estos separadores deben estar en todos los capítulos. Si ustedes se dieron cuenta, en el ejemplo que les mandé, todos los capítulos tienen separadores. Entonces, colocamos primero el separador y ya después nos vamos entonces a la siguiente página, que puede ser que lo coloquemos un salto de página. Nos vamos aquí a insertar y colocamos salto de página para que no se muevan las páginas cuando agreguemos información en algún apartado. Y aquí pues ya empezaremos. Los títulos de los capítulos siempre van en tamaño 14 en negritas. Entonces aquí colocamos nuevamente capítulo 4. Análisis e interpretación de datos. Y colocamos, como siempre, primero, acuérdense que el interlineado es de 2. Entonces aquí colocamos primero nosotros el tipo de letra que vamos a usar, que está en New Roman 12. Y tenemos que hacerle una introducción al capítulo. Entonces tenemos que decir aquí qué es lo que va a contener. Entonces en este apartado se describen los resultados de la aplicación del instrumento para la investigación titulada. Y aquí, ¿cómo se titula la investigación, Erika? ¿O alguien del grupo de TCA? Bueno, en lo que espero le voy a dejar Incidencia en ahí los las trastornos. comidas. Incidencia ¿Cómo, en los perdón? trastornos en la conducta Incidencia alimentaria. de los trastornos de la De los conducta trastornos, alimentaria. así es, Ajá. en adolescentes En de una escuela adolescentes. secundaria. Ok. Entonces, colocamos en este caso cuál es el título del proyecto. Cada quien tiene obviamente su propio título, en el cual se explica el análisis de fiabilidad del instrumento, coma,
los datos sociales y demográficos de los participantes, coma, la estadística descriptiva de las variables continuas, coma, las preguntas del instrumento, coma, y la variable de estudio. Además, se anexan la discusión, conclusiones y sugerencias para el estudio. Eso es básicamente lo que va a realizarse en el capítulo número 4. Colocamos en este caso, pues el interlineado que es de dos puntos. Y aquí ya vamos a ir colocando pues cada apartado. 4.1 será análisis de fiabilidad del instrumento. El 4.2 que será datos sociodemográficos. El 4.3 que en este caso es estadística descriptiva. En caso de que aplique, eso vamos a verlo ahorita, les voy a explicar. El 4.4 que es preguntas del instrumento. El 4.5 que es en este caso variable de estudio. El 4.6 que es análisis inferencial, pero este no todos lo realizan. Ahorita vamos a explicar qué tipo de cómo se llama, de estudio se realiza. El 4.7 que sería en este caso discusión. El 4.8 que es conclusiones. Y el 4.9 que es sugerencias. ¿Ok? Eso es básicamente todos los elementos. Estos van como son subtemas, van en tamaño 13, en negritas. Y el texto, acuérdense, va en 12. Es importante y sin negritas. Entonces, hay que irle colocando ahí, pues el estilo de texto que vamos a usar, ¿no? Entonces, yo generalmente siempre les voy dando un espacio y les voy de una vez colocando el estilo de texto que vamos a emplear para que no, no ¿cómo se llama? Se me pase, ¿no? Entonces aquí yo voy colocando el estilo de texto que voy a emplear, ¿ok? Bueno, ya que lo tengo, pues obviamente voy a darle guardar de una vez, no se vaya a hacer que se vaya la luz o algo así. Entonces le voy a poner al capítulo 4, ejemplo, lo voy a poner para que vayamos viendo, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces el apartado. En este caso, pues obviamente debe quedar así. Este es, en este caso, el apartado del capítulo. Luego viene ya el inicio del capítulo con la introducción y luego vaya uno de los subtemas que voy a ir explicando en esta mañana. Vamos a iniciar con el capítulo número 1, que es análisis de fiabilidad del instrumento. Nosotros nos vamos a ir a la base de datos y para hacer un análisis de fiabilidad del instrumento, que como ayer les había comentado, cuando hablamos de la fiabilidad, pues hablamos entonces de que el instrumento realmente ayudó a medir la variable que propusimos. Muchas veces si el instrumento de alguna manera pues no es viable, pues puede haber en este caso algunas dificultades al momento de analizarlo. Entonces, por eso es importante siempre pues tener esta parte clara, ¿no? Para este análisis nos vamos a ir aquí al menú analizar, escogemos la pestaña que dice escala y vamos a escoger la opción que dice análisis de fiabilidad. Ahí les quedo a la ruta para que ustedes lo vean. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. No sé si logran ver lo que estoy proyectando en pantalla, si logran escucharme. Sí, maestro.
Ok. Entonces le colocamos y le damos clic análisis de fiabilidad y nos va a aperturar esta ventana del lado derecho, perdón, del lado izquierdo va a tener todas las variables que hayamos capturado y del lado izquierdo va a estar, derecho, perdón, va a estar en blanco donde vamos a pasar todas las variables que vamos a seleccionar. Es decir, aquí solamente deben de ir en este análisis las preguntas que tiene el instrumento. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer es colocarle, ir seleccionando cada pregunta y con doble clic ir pasándola al otro lado. Puede ser que la seleccionemos y en la flechita la utilicemos para pasarla. Eso también es otra opción. O la otra es que coloquemos Control Shift y la bajemos y ya nos vayamos acá y le pongamos pasar todas esas variables. Aquí vamos a colocar, pues depende mucho de la estructura del instrumento, pues es el tipo de análisis que vamos a hacer. Algunos, por ejemplo, que son de escala tipo Likert, como es el caso de este instrumento, pues es mediante alfa de Cronbach. Habrá alguno que otro que es de opción múltiple, o dicotómico, que sería bueno hacer el análisis de Goodman. Hacemos el análisis de alfa y aquí colocamos el nombre del instrumento. ¿Me recuerda, por favor, Erika, cómo se llama el instrumento? Erika y su equipo. ¿No recuerdan, No, chicos? maestro, no me acuerdo. No Es recuerdo. que sí lo necesito para poder colocar ahí el nombre del instrumento. Pues yo le voy a poner uno aquí. Le colocamos el nombre del instrumento, que obviamente cada uno tiene un nombre distinto. Le colocamos aceptar y nos va a arrojar dos tablitas. Una que habla sobre resumen de casos y la otra que habla sobre el análisis de fiabilidad. Esta de abajo es la que vamos a copiar. Le damos copiar, nos vamos al Word y aquí le vamos a dar pegar. Obviamente aquí la vamos a tener que editar. En este caso, por ejemplo, de acuerdo con el APA, pues las tablas deben llevar algunos elementos. El APA es la Asociación Norteamericana de Psicología, que Tamaulipas la utiliza como para poder estructurar sus proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, le ponemos tabla 1 en caso de que esta sea la tabla 1. Lleva el número de tabla o gráfica o figura, como quieran ustedes nombrarla. Luego lleva el nombre de la tabla y aquí le voy a poner yo estadísticas de confiabilidad interna del instrumento. ¿Por qué se llama confiabilidad interna? Ah, bueno. En estadística, la confiabilidad interna tiene que ver con los resultados de la fiabilidad elaborada por al momento de aplicar el instrumento. Entonces, por eso le puse estadísticas de confiabilidad interna del instrumento. La externa tiene que ver con el resultado de la fiabilidad que ha obtenido el instrumento, pero en otros estudios ajenos al nuestro. En este caso, como es el nuestro, se llama análisis de confiabilidad interna. Le colocamos el estilo de letra, que bueno, puede ser Times o puede ser Arial, eso depende obviamente de cuál ustedes hayan usado. Y también, pues obviamente el interlineado de 2 puntos que nos marca, ¿no? En este caso, el título de la tabla debe ir en cursiva y el número de la tabla debe ir en negritas. Y luego ya nos vamos aquí a la tabla, al cuerpo de la tabla, que es esto que tiene cuadritos, y le vamos a agregar una pestaña en el lado izquierdo. Aquí le vamos a poner nombre del instrumento.
Este es el resultado de la fiabilidad, que en este caso es lo que obtuvimos. Y aquí nada más cuidar que la n que dice número de elementos, le vamos a poner completo número de elementos. Aquí colocamos el nombre del instrumento, que en este caso lo pusimos instrumento para estimar las conductas de riesgo ATCA en adolescentes. Y ya acá también dice el APA que puede llevar nuestra tabla puede llevar notas, ya no maneja lo que nosotros antes conocíamos como fuentes. Entonces aquí en notas vamos a decir algo que queramos resaltar de la tabla. Puede ser que coloquemos aquí las fuentes. Lo que antes era fuente lo coloquemos como nota. Entonces aquí le colocamos, por ejemplo, a lo mejor de dónde obtuvimos el análisis, que sería programa estadístico SPSS en versión 25, creo que es la mía, o 22, no recuerdo bien. Pero bueno, colocamos la nota y ahora nos vamos a hacer lo que nosotros llamamos como interpretación. ¿Qué es una interpretación? Pues es obviamente explicar lo que quieres decir en esa tabla o en esa gráfica que tú tuviste con antelación. En este caso vamos a explicar el resultado de este alfa de Cronbach. Entonces aquí voy a colocar en referencia al análisis de la confiabilidad interna del instrumento llamado, y aquí hay que colocar el nombre del instrumento, conductas de riesgo TCA en adolescentes, el cual obtuvo un alfa. Ah, bueno, aquí el alfa es un símbolo. Entonces nos vamos aquí a insertar en el apartado que dice símbolos y hay una que es como una A en cursiva, que es esta. A igual a 0.826 mediante el modelo de alfa de Cronbach. Y ahí decimos en este caso que ese instrumento obtuvo un alfa y que el modelo usamos, el cual consta de 26 preguntas de acuerdo con Polit, que es un libro, y Tatano, que son autores de un libro de investigación del 2018, menciona que todo resultado que oscile superior a 0.6 e inferior a 1 se considera aceptable para medir la variable que propone. Es decir, el instrumento ayuda a conocer las conductas de riesgo que presentan los adolescentes ATCA. ¿Ok? O al revés, conductas de riesgo ATCA en adolescentes. Y aquí ponemos el punto final del párrafo y después del punto final ponemos ver tabla 1. Esto, como les decía, es en caso de que la tabla sea la primera. Si ustedes colocaron tablas anteriores, tienen que checar en qué números se quedaron y entonces continuar el número. Esta ya no sería 1, entonces sería 3, 4, 5, depende del número en la que se hayan quedado en los apartados anteriores, porque estas numeraciones de tablas deben venir desde el capítulo 1 hasta el capítulo de resultados. Así que para que tengamos claro esta parte, ¿no? Entonces, colocamos aquí y ya tenemos aquí la interpretación de nuestro instrumento. Este es el primer apartado del análisis de fiabilidad del instrumento. Ojo,
Si su resultado de alfa es diferente, colóquenlo ustedes ahí el que hayan obtenido. Ya cuando yo vaya a hacer la corrección, voy a checar bien qué análisis proponer para checar que se obtenga un número cercano a lo aceptable, ¿ok? Entonces, el que obtengan ustedes, colóquenlo aquí y redacten, en este caso, la interpretación. No sé si hay alguna duda aquí, chicos, chicas. Preguntas, dudas. Ah, se me olvidaba, la tabla hay que darle formato. Las tablas en APA no deben llevar todas las líneas. Yo generalmente las selecciono y le pongo sin borde y luego ya nada más me pongo en el borde de arriba y le pongo borde inferior, borde superior y luego me voy al de abajo y le pongo borde inferior. Un trabajo metodológico lleva una tabla así. Lleva esas líneas horizontales, nosotros le llamamos filetes, es decir, son filas. Entonces, por lo tanto, colocamos ahí, ¿no? Y bueno, resalto un poco el análisis de fiabilidad para que pueda verse con claridad, ¿no? No sé si hay alguna duda, chicos. Muchachos. No, maestro. Ahorita no, Ok. maestro. Bueno, ya que tenemos, ahora nos pide los datos sociales y demográficos. Nos vamos nuevamente a la tabla y aquí en la tabla vamos a observar nosotros, por aquí vi que hay una variable aquí anexa que no le pusieron nada, yo la voy a borrar, dice que será. Pero bueno, ustedes tienen datos sociales y demográficos, como es el caso de la edad, el peso, la talla, el nivel socioeconómico, el género, el grado. Todos esos datos. Ahora, esos datos, hay datos que son cuantitativos y que son datos cualitativos. Aquí en el apartado de datos sociales y demográficos van a colocarse los datos que sean cualitativos, es decir, no aquellos que sean numéricos. Entonces, ellas, por ejemplo, tienen el nivel socioeconómico, el género, el grado, como datos no numéricos dentro de esta base de datos. Incluso, pues los demás, si ustedes se dan cuenta, la edad, el peso, el índice de masa corporal, la talla, la medida de cintura, medida de cadera, son numéricos. Entonces solo tienen estos tres que tienen aquí. ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a analizar estadísticos descriptivos, le ponen frecuencias y vamos a pasar los tres datos que no son cuantitativos: el nivel socioeconómico, el género, el grado. Le ponemos aquí, le indicamos al programa en esta ventana qué gráficos vamos a usar. Yo le voy a poner gráficos circulares y que debe ser porcentajes los que voy a usar. Le damos continuar y aquí abajo dice mostrar tablas. Antes Tamaulipas nos pedía que colocáramos tanto la tabla como la gráfica, pero ya en las últimas, hace como 2 años, cambiaron que solamente debe ser una o la otra. Le colocamos aceptar y nos van a terminar de mostrar cuáles son esos datos que en este caso vamos a colocar. En este caso, por ejemplo, vamos a esperar tantito nada más que el programa lo procese. Ahí está ya. Esta tabla siempre es como para decirnos cuántos datos ingresamos. Ellos ingresaron 72 datos. ¿Fueron en total, Erika y compañía? Sí, 72. Ok. Y aquí tenemos nivel socioeconómico, género de los participantes y pues obviamente tenemos también las gráficas. Yo generalmente les digo, use mejor las gráficas que las tablas. Entonces aquí, por ejemplo, le damos clic para poder editar. Doble clic le damos a la gráfica y nos va a abrir un editor de gráfico, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Este editor les va a permitir colocar los porcentajes. Se van ustedes aquí a este cuadrito azul y les va a ir apareciendo como un cuadrito negro y les van a ir colocando en este caso el porcentaje. Seleccionan los porcentajes y se van aquí donde dicen estilo de texto y depende el tipo de letra que ustedes hayan usado,
pues ellos están utilizando Times New Roman. Le pongo Times New Roman en negrito y en 14. ¿Para qué? Para que se vea grande. ¿Por qué agrandamos los números si es necesario? Porque cuando ustedes vayan a pasar esto a una diapositiva, se va a ver muy chiquito y no lo van a alcanzar a ver luego cuando vayan a explicar. Entonces siempre les pido que lo agranden. Nos vamos también a los tipos o los estilos y lo voy a poner en tamaño 12. Le damos a aplicar para que se vea más grande y nos vamos al título y de la misma manera lo vamos a poner en Times New Roman, tamaño negrita y tamaño 14 y le damos a aplicar. Aquí nada más cuidamos porque ellos no tuvieron el cuidado cuando colocaron el texto de ponerle gráfica. Debe de ser gráfico, acuérdense, gráfico 5 punto y luego nivel socioeconómico. O sea, debe haber llevado el punto después del 5. Entonces le damos como tal. Puede ser que ustedes también digan, maestro, yo quiero cambiar los colores. Bueno, también se puede. Por ejemplo, si el nivel socioeconómico es bajo y eso representa riesgo, a lo mejor lo pongo en rojo, por ejemplo, ¿no? Si es medio, en este caso, a lo mejor pues el riesgo disminuye y vamos a suponer que lo pongo en amarillo. Y si es bajo o alto, pues bueno, a lo mejor ahí ya no hay riesgo y lo pongo en verde, ¿no? Y así puede ser. Esos colores ustedes lo pueden cambiar. Yo siempre les aconsejo que utilicen colores que sean colores tenues, colores que no generen emociones fuertes. La psicología de los colores dice que los colores fuertes ocasionan emociones fuertes y los colores bajos pues ocasionan emociones de paz, tranquilidad, etcétera, ¿no? Entonces colocamos, le ponemos copiar y nos vamos al texto y le vamos a poner pegar. Aquí si se dan cuenta ustedes, pues podemos ajustar el tamaño. Yo generalmente le digo póngalo en un tamaño considerable sin que sea exagerada. Colocamos y ya después colocamos abajo nota. Acuérdense que ya no lleva fuente, lleva la palabra nota. Entonces colocamos nota y le ponemos aquí a lo mejor de dónde fue obtenido el dato, que es de la cédula de datos personales, ¿no? Entonces aquí le ponemos en la nota. Y ya luego nos vamos y colocamos la palabra interpretación, que es lo que vamos a hacer ahorita. Interpretar, en este caso, los resultados. Hay que ver que el interlineado sea de 2 puntos, como lo marca. Esto debe estar en negritas. Y nos vamos ahora a redactar. Y aquí le vamos a poner en relación al nivel socioeconómico de los adolescentes se observa que, y aquí es donde nos van a servir esas tablas que nosotros colocamos acá. Se observa que, y aquí colocamos cuántos participantes, el que más predominó, siempre iniciamos una interpretación del número más grande al número más pequeño. Entonces aquí colocamos, medio fueron 50. Entonces aquí colocamos, se observa que 50, que equivale al 69.4%, son de clase o se clasificaron más bien, categorizaron en clase media. Mientras que, y ahora nos vamos a ver cuánto fue el siguiente número, que en este caso fue 19. 19 equivale al 26.4% en clase baja y solo, aquí nos vamos ahora al texto, 3 que equivalen al 4.17% se ubicaron en clase alta. Y siempre que hagamos una interpretación tenemos que colocar una conclusión. Entonces colocamos, es decir, más del 50%. O bueno, si sumamos los dos, haz de cuenta que estamos hablando de que el 60 más el 26, pues son más del 90%.
Entonces, más del 95% de los adolescentes provienen de familias que presentan problemas económicos, ¿ok? O bien que viven al día, ¿ok? Es decir, pues son familias que no les sobra el dinero, ¿no? Entonces, sobre todo porque pues eso también puede estar ligado al trastorno de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver gráfico 1 en caso de que el gráfico sea el primero, como le decía, puede que pues el gráfico no sea, bueno, dice gráfico 5. Habría que ver, ¿no? Porque pues a lo mejor habría que cambiarle el número aquí al dato porque no sé si es el primero que van ¿cómo se llama? A ellos a mostrar en gráfico. Entonces aquí nada más en lugar de gráfico 5 pues había que editar el título y ponerle gráfico 1, porque es la primera gráfica que están colocando, a menos que haya otras gráficas en los apartados anteriores. Y ya nada más lo suplimos. Le colocamos 1 y pues obviamente suplimos el texto, ¿no? Entonces yo aquí le pongo aquí y ya está. Y acá abajo le copiamos la siguiente gráfica, que habría que editar las otras dos, que es la de género y la de, bueno, nada más es a género y grado y colocarlas también. Yo obviamente nada más le voy a hacer una como ejemplo, ¿no? Las demás la van a hacer los del equipo. Entonces, así debe quedar el apartado de datos sociales y demográficos. No sé si tienen alguna duda ustedes. No, maestro. Chicos, ¿algún otro? No, maestro. Ok. Luego nos vamos con el siguiente apartado que es estadística descriptiva, y en estadística descriptiva, pues bueno, ya se dieron cuenta que aquí en datos sociales van estas tres que son datos que son cualitativos. Ahora vamos a procesar los cuantitativos, que es la edad, el índice, todos estos que ustedes colocaron como cuantitativos, van en estadística descriptiva. Nos vamos aquí al menú analizar, le ponemos estadísticos descriptivos y ahora ya no vamos a usar frecuencias, sino No, maestro. descriptivos. La ruta sería analizar estadísticos descriptivos, descriptivos. Le damos clic y vamos a pasar todas las que son numéricas, en este caso la edad, el peso, la talla, la medida de circunferencia, la medida, me faltó el IMC, a ver si lo procesa porque está mal la etiqueta. La del IMC debió haber ido como un dato numérico, o sea, escala. Entonces, déjenme primero corregir eso. Aquí el IMC no debió haber sido ordinal, sino debió haber sido escala. Nos vamos nuevamente, voy a guardar, le voy a dar a analizar, estadísticos descriptivos, y ahora sí voy a pasar la edad, el peso, el índice de masa corporal, todas las variables que sean numéricas y que nosotros hayamos colocados como numérica, la vamos a colocar para este análisis. Le colocamos opciones y le colocamos en opciones media aritmética, que es el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y la varianza. Le damos continuar, le damos aceptar y nos va a mostrar una tabla como esta que ustedes están viendo en pantalla. Es una tabla de estadístico descriptivo. Lo único que vamos a hacer es copiar y nos vamos a ir acá a la estadística descriptiva y le vamos a poner pegar. Yo voy a pasar, pues como todavía le faltan algunas gráficas ahí, voy a pasarlo al siguiente. Le voy a poner insertar salto de página para que pueda estar en la siguiente página. Y aquí nos vamos a ir a estadística descriptiva. Aquí le voy a mostrar y le voy a poner, si pueden apagar su micrófono, por favor, se los voy a agradecer porque están interrumpiendo mi sesión. Gracias. Colocamos entonces tabla 2, que en este caso sería, en caso de que la tabla 1 fuera la de fiabilidad, que acuérdense que la hicimos acá. Entonces colocamos aquí tabla 2 y colocamos el título de la tabla, que será estadísticos descriptivos de las variables numéricas.
O puedes decir de los datos numéricos. También es válido. Acuérdense que los títulos de las tablas van sin negritas y van en cursiva. Entonces quedaría así. Este título, pues obviamente se lo quito. Esta que dice N, si se dan cuenta, se repite porque es el número de personas que participaron. Entonces lo voy a borrar también. Y ahora más le voy a dejar aquí, voy a quitar lo de gráfico y voy a dejar la edad de los adolescentes. Puedo quitarle también esto que dice adolescentes, nada más le voy a poner peso, edad. Igual nada más le voy a decir IMC, aunque yo lo voy a colocar completo. Índice de masa corporal, porque pues es muy, este, es muy raro colocar, alguna abreviatura, medida de cintura. Acá le voy a dejar nada más medida de cadera y luego le voy a dejar talla. ¿Ok? Dejamos las que realmente vamos a procesar y esta N al final también la elimino. Le doy de una vez cuerpo a la tabla, le voy a poner sin borde, luego me voy a la parte superior y le pongo borde inferior, borde superior, y luego me voy a la última y le pongo borde inferior. Y ya la tabla quedaría más o menos así. Aquí le voy a poner la palabra variables y voy obviamente a colocarlo en times 12, ¿no? Puede ser que lo haga un poquito más grande, más larga la tabla, puede ser también. Mucha gente, pues estos datos los coloca alineado a la izquierda, o sea, hacia el otro lado. Hay mucha gente que utiliza símbolos también, que por ejemplo la media aritmética, el símbolo es una X con una línea arriba y a veces le colocan ese símbolo. La desviación estándar es la S y la varianza es S cuadrada. Puede que utilicemos símbolos o puede que lo dejemos así. No, no hay ningún problema, ¿no? Aquí en valor le vamos a poner valor mínimo, valor máximo para saber cuánto fue el mínimo y cuánto fue el máximo. Y checamos también la tabla, que por ejemplo, si la mayoría tiene nada más dos decimales, pues vamos a borrarle a los otros y vamos a dejarle nada más 2 para que no esté desigual la tabla. Entonces, yo por ejemplo, generalmente siempre ocupo nada más 2 decimales y los otros los elimino. Entonces, por ejemplo, aquí las otras las voy eliminando el que sobra, ¿no? Los decimales nada más los dejo de 2. Y ahí está. Y ya en este caso, pues también coloco nota. Puede ser que yo coloque como nota, por ejemplo, programa SPSS versión 25 o programa estadístico para ser más preciso. Y aquí ahora nos vamos con la interpretación. Entonces aquí le pongo interpretación y vamos a la parte de interpretar datos. Ahora voy a volver a checar que el interlineado esté en 2 puntos. Y aquí la palabra interpretación va en negritas. Y ahora sí, vamos entonces con cómo leo esta tabla. Esta tabla se inicia leyendo desde el medio que se llama media aritmética hacia los costados. Media aritmética va en primero, luego la desviación estándar, luego el valor mínimo y a lo último terminamos con el valor máximo. Esos son los datos que se procesan de esta tabla. Entonces, aquí vamos a colocar en cuanto a los resultados de la estadística descriptiva para variables numéricas, se obtuvo que, y ya colocamos, la edad mostró
una media de, y ya colocamos 13.4 años, con una desviación estándar que sería S cuadrada. Aquí le podemos poner S y aquí hay uno que dice superíndice. S cuadrada, le quito el superíndice y le pongo S cuadrada igual a 0.81 con un valor mínimo de 12 años y un valor máximo de 15 años. Así va en este caso la redacción. Lo mismo pasa con la siguiente. En el peso, la media fue de, y ya coloco aquí 62 kilogramos con una S cuadrada y le pongo aquí el superíndice cuadrado. Le retiro igual a 17 kilogramos con una mínimo de 39 kilogramos y un máximo de 142 kilos. Y así voy hasta que culmino. Ya que termine la tabla, la redacción, me voy al final y le pongo el punto del párrafo, el punto final, y le pongo ver tabla 2. ¿Ok? Obviamente yo no le voy a hacer todos los datos al equipo. El equipo va a colocar todos los demás. Alineo un poco la tablita para que me quede más o menos en la misma sintonía. Y pues ya ellos colocarán. Es importante, por ejemplo, bueno, sí lo voy a hacer para que nada más bueno, ya que terminen ustedes toda la parte de la redacción, acuérdense que hay que concluir. Entonces le ponemos, es decir, la mayoría de los adolescentes se ubican en adolescencia temprana. Acuérdense que la adolescencia temprana, según la OMS, pues es entre los 12 y los 14 años. Entonces, en adolescencia temprana, y pues obviamente ahí vamos a ir concluyendo cada variable, o sea, una de la edad, una del peso, una de la talla, que se refiere a la parte de la conclusión. Entonces ahí ellos colocarán obviamente toda la redacción y van a ir concluyendo al final qué es lo que encontraron, ¿no? Una vez que terminen el párrafo, le ponen el punto y pues obviamente le ponen ver tabla 2. Eso es cómo va esa tabla, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. No, Tienen maestro. que ser Tienen que ser todos los datos que estén aquí. Acuérdense que yo nada más procesé para ellos este y el de peso. Todavía con ellos no procesé los otros 4. Entonces ellos tienen que continuar la redacción aquí a colocar los otros 4. Acuérdense, en este caso, esta tabla primero, incluso cuando se explica primero media aritmética, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. Ese es el orden de explicación de esa tabla. Entonces decimos, por ejemplo, en la edad se obtuvo una media de 13 años con una desviación estándar de 0.8, con un valor mínimo, o sea, el más joven tiene 12 años y el más grande tiene 15 años. Eso es básicamente lo que dice esta tabla, ¿no? Y bueno, llegamos a la siguiente, que es pregunta del instrumento. Nosotros cuando vamos a hacer preguntas del instrumento nos referimos a las preguntas del instrumento, del cuestionario. Entonces, esas generalmente yo les pongo aquí analizar, estadístico descriptivo. Nos vamos nuevamente al apartado que dice frecuencias, le colocamos restablecer y ya pasamos ahora todas las preguntas del instrumento. Estas que están aquí. Las preguntas del instrumento que inician las que dicen tabla. Le coloco hasta la tabla 26. Este apartado de gráfico no coloco gráficos porque no lo voy a usar. Nada más le pongo mostrar tablas y le pongo aceptar. Y ya me va a aparecer, si ustedes se dan cuenta, pues todas las tablas de las preguntas del instrumento. Por ejemplo, ellos que tienen preguntas de no, o sea, las respuestas son nunca, casi nunca, a menudo, muy a menudo y siempre. Y hay otras, por ejemplo, que pues tienen respuestas de A, B, C, D. Y acuérdense que ustedes solamente van a procesar correctas e incorrectas. ¿Ok? Entonces,
Aquí lo que voy a hacer es copiar la primera tabla a las preguntas del instrumento. Voy a ponerle insertar tabla en el siguiente apartado. Y ya coloco la tabla, le pongo pegar y aquí me aparece la tabla. Ahora, esta tabla, yo siempre sugiero que nosotros hagamos una propia tabla, donde coloquemos en este caso, por ejemplo, son 5 respuestas que tiene esta. Estamos hablando entonces de 10 columnas, sería 11. Entonces le voy a poner aquí insertar tabla para que me permita colocar. Colocaría yo 11 columnas porque tiene 5 opciones de respuesta y coloco, no sé, unas, pues, 16 filas, ¿no? Más o menos quedaría así la tabla. Ahora, ¿cómo le voy haciendo? La primer columna la voy a poner como cuestionamiento o pregunta, por así decirlo, ¿no? Esta primera la voy a unir con la segunda, le pongo combinar y ya me voy entonces a la otra y le voy combinando la parte superior únicamente para las opciones de respuesta. Aquí, por ejemplo, voy colocando las opciones y las voy combinando. Y aquí le pongo, por ejemplo, nunca. Aquí casi nunca. Aquí a menudo. Acá, muy a menudo. Y la última que sería, espérame, déjenme aceptar. No se estén saliendo porque luego no los acepto tan rápido porque pues tengo que estar leyendo esto, ¿no? Entonces, me vuelvo otra vez a la tabla muy a menudo y la última opción que tiene esta es siempre. Estas tablas me van a servir para construir esto, ¿no? Lo que puedo ir haciendo, yo muchas veces lo que hago es que lo achiquito lo más que puedo. Por ejemplo, lo achiquité al siempre y ya voy haciendo más chiquito el asunto. Por ejemplo, aquí me pongo acá y le voy haciendo aquí más chiquito. Lo mismo aquí casi nunca. Le voy haciendo más chiquito. Maestro Luego Armando, me una voy a... pregunta. Diga. Sí está grabando, ¿verdad? Por si en dado caso, en el momento de yo hacerlo, obviamente con lo de mi tesis, con lo de mi tema, para yo irme guiando con lo que usted está diciendo ahorita. Sí, sí lo estoy grabando. Ok, maestro, muchísimas gracias. Ok, entonces le voy colocando y aquí voy a ir colocando la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta es la tabla 1 de ellas. Dice, me angustia la idea de estar demasiado gordo. Y esa la paso acá, en cuestionamiento. Y ya, por ejemplo, las opciones, aquí las voy a pasar, porque acuérdense que aquí les voy a poner frecuencia, la F de frecuencia y el porcentaje. La F de frecuencias y porcentaje. La F debe ser minúscula, ¿eh? Hay que tener cuidado porque luego cuando uno la pasa, el programa te la cambia a ¿cómo se llama? A mayúsculas y no debe ser así. Entonces ahí colocamos, hay que checar nada más aquí que queden iguales. Si se dan cuenta, esta como que se jaló. Aquí colocamos para que quede más o menos igual. Ahí. Y aquí colocamos ya la F y el porcentaje. Yo generalmente siempre lo alineo hacia la izquierda. Y ya que coloqué la primera pregunta, voy pasando los datos. Por ejemplo, nunca es la primera. Nada más lo arrastro y lo pongo acá. Luego me voy a casi nunca, lo arrastro y lo pongo acá. Luego me voy a menudo, luego la arrastro y la llevo acá. Luego me voy a muy a menudo, lo arrastro y lo pongo acá. Y luego me voy a siempre, lo arrastro y lo pongo acá. Y ya
elimino esta tabla y ahora copio la tabla 2, la que tengo acá, le pongo copiar, me voy acá a pegar y lo mismo que hice con la otra, voy a colocar en este caso la segunda pregunta y voy ahora lo mismo acá a nunca, a casi nunca, a, a menudo, muy a menudo y siempre. Y así van a ir haciendo todas las preguntas hasta que terminen con la pregunta. En este caso ellos tienen 26 preguntas. Entonces aquí puede ser que si la tabla se hace muy grande, pues no coloquen las 26, coloquen 10 o 12 y en la otra tabla coloquen otras 12. Eso va a depender del estilo, ¿no? Aquí no es necesario que la coloquen en interlineado de 2 puntos, con que la dejen en sencillo puede ser. Y aquí le pongo igual, le quito los bordes y le pongo borde inferior, borde superior. Y aquí en esta parte de abajo, pues obviamente le voy a poner borde inferior. Y ya cuando llegue yo a la última, acuérdense, a la última fila, le voy a poner borde inferior para que cierre esa fila, ¿no? Y ya le pongo abajo nota y aquí le pongo el instrumento. Entonces, instrumento para medir conductas de riesgo ATCA en adolescentes, porque en realidad no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, le pongo la nota y ya nos vamos a interpretación. Obviamente ya cuando la tabla esté terminada, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo sin tener todos los datos porque pues de alguna manera, pues ellos van a hacer la otra parte, ¿no? Entonces le pones aquí a donde dice interpretación y aquí vas interpretando. ¿Cómo interpreto una tabla como esta? Bueno, siempre les digo yo, diríjanse a donde representa más problemas. Por ejemplo, me gusta la idea de estar me angustia la idea de estar demasiado gordo. Los casi nunca y los nunca es lo correcto, o sea, no debiera angustiarnos estar gordos. Quiere decir que los del problema son los de este lado, los que están en este caso en a menudo, muy a menudo y siempre. Luego dice, procuro no comer cuando tengo hambre. Entonces, estas de acá serían los problemas, ¿no? Entonces, yo lo que hago con estos cuando hay conductas de riesgo, por ejemplo, en estos casos, sumo estas 3 opciones porque las 3 opciones significa que están en riesgo esas personas. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo al analizar las preguntas del instrumento, se encuentra que, y aquí colocamos 10 más 6 son 16, más 7 son 20. Es para este caso, ¿eh? No todos los instrumentos son así, porque en el caso de los de nivel de conocimientos, pues son una respuesta correcta y la otra son incorrectas. Entonces nos interesan los que mostraron incorrectos, o sea, los que están mal. ¿Por qué? Porque esos hay que mejorarlos y de ahí salen las sugerencias de los talleres, de las charlas y de todo esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, sumé los 3 porque tiene 5 opciones, pero seguramente en los casos de conocimiento solamente haya 2 opciones, correcta e incorrecta. Y nos preocupan los incorrectos. O sea, la gente que está mal es la que nos preocupa, porque lo que están bien hay que reforzar nada más el conocimiento, pero lo que están mal hay que mejorarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, al analizar las preguntas del instrumento, se encuentra que en este caso 16, 23 que equivalen, hay que sumar los porcentajes en este caso, por ejemplo, yo sumaría 13.9 más 8.3 más
9.7, que sería 31. Entonces sería 23, que equivale al 31.9%. Se angustian con la idea de estar gordos. ¿Ok? Coma. ¿Gordos o gordas? Coma. Y lo otro, ahora sumo los otros que serían 7 más 9 más 4, que serían 20. 20. Dice que 9.7 más 12.5 más 5.6, que es 27.8%. No come cuando tiene hambre. Aún teniendo hambre. Y así sucesivamente. Entonces, y aquí ya una vez que tengas todos los 26, para conclusión o para realizar la conclusión, vas a decir, se concluye que las conductas de riesgo más ATCA de mayor presencia en los adolescentes son, aquí vas a escoger las 5 conductas que arriba tengan mayor porcentaje, son las que vas a mencionar aquí. No sé si me entendí, Erika. Sí, maestro. Lo mismo que para ustedes los que tienen de nivel de conocimiento. Los 5 conocimientos o 5 preguntas donde sus participantes estén peor o se hayan salido mal, esas son las que van a mencionar ahí. Ahí en lugar de decir conductas de riesgo, pues se concluye que el nivel de conocimientos del personal de enfermería sobre cuidados inmediatos presenta problemas en temas como, y ya colocan a qué se refería esas preguntas en donde salió mal el participante. O por ejemplo, se concluye que las madres o las gestantes desconocen en relación a lactancia materna lo siguiente, y colocan las 5 preguntas o 3 preguntas donde más peor haya salido la madre de familia. Lo mismo que las que están haciendo de enfermedad diarreica. Se van a colocar, se concluye que los padres presentan problemas en cuanto al tema de manejo de las gastroenteritis en relación a, y colocan las preguntas donde peor salieron los padres, o sea, donde más mal están, pues, ¿ok? No sé si me expliqué. Maestro, en Sí, este y caso los de sería conocimiento y práctica. Lo mismo, mi vida, vas a colocar, se concluye, vas a hacer, ahí sí vas a dividir, vas a hacer una tabla para conocimiento y otra tabla para práctica. O sea, una de conocimiento donde estén todas las preguntas de conocimiento y otras donde estén todas las de práctica. ¿Sí me explico? Sí, ok. Y en la conclusión vas a colocar, se concluye que ¿cómo se llama? Creo que es ese profesional es el tuyo, ¿no? De conocimiento y práctica. Ah, no, es en padres, ¿no? No, es de padres. Entonces se concluye que los padres presentan problemas en conocimientos relacionados con el cuidado o sea, con qué temas y en el cuidado del cordón umbilical. O sea, qué áreas son donde peor salieron en cuanto a conocimiento. Y lo mismo con la práctica. Se concluye que los padres tienen prácticas inadecuadas como tal cosa. O sea, que colocarle qué preguntas son donde salieron peor. ¿Sale? Ok, gracias. En la conclusión. maestro. En la primera, en la descripción, se describen todas las preguntas, pero ya en la conclusión concluyes en donde hubo mayores problemas. Ok, diga. Maestro, una pregunta. En este caso sería la pregunta, obviamente, con el porcentaje de mayor riesgo, es el que se anexa en la conclusión. ¿Cuántas Sí, las preguntas 3 como? o 5. Como los tuyos son muchas preguntas, son 26, serían 5, las 5 preguntas de mayor presencia. Ah, Ahí ok. ya no vas a colocar porcentajes, solamente en la conclusión solamente vas a colocar a qué se refería la pregunta. No vas a colocar los porcentajes. Ok.
Porque el porcentaje ya está escrito arriba, donde reescribe cada pregunta. En realidad acá abajo solamente vas a decir cuáles son en las que representan mayor riesgo. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Y al Gracias. final lo mismo, ponen ver tabla 3 y ya con eso cierran, en este caso, acuérdense, el ver tabla 3 o ver gráfico va después del punto final del párrafo, ¿ok? No va antes, ni tampoco lleva doble punto, porque luego le ponen punto acá y punto acá después del paréntesis. No, no lo lleva después del paréntesis, ya no lleva punto, ¿ok? Chicas, Sí, ¿sí está claro? sí. Lee, Diga. soy Azalia. Una preguntita. En la de nosotras, que es de los cuidados gastrointestinales y todo ese lío, nada más vamos a manejar siempre en las tablitas, las preguntas, las preguntas sí, deficiente, regular y bueno. No, esa que sacamos de deficiente, regular y bueno, estaba aquí en 4.5, en este tema que sigue. 4.5. Ajá. Entonces, Acá arriba van todas tus preguntas. O sea, aquí van las preguntas que hiciste y cómo salieron los participantes. ya, la pregunta del cuestionario. Así Que es. basamos En tu caso, por ejemplo, eran de opción múltiple. Entonces, en tu caso, solamente hay dos opciones, al fin y al cabo. Si está bien o está mal. Entonces, aquí, en lugar de colocarle todas las opciones, lo que puedes colocar nada más es correcto o incorrecto. ok, O sea, perfecto. cuál salió bien y cuál salió mal. Y aquí colocar cuántos padres salieron bien, contestaron bien la pregunta y cuántos contestaron mal. Sí, Sí, entonces estamos bien. vamos bien, ahí entre salidas y no, pero gracias, Lee. Ok, bien. Ahora, después que colocamos las preguntas del instrumento, nos vamos a variable de estudio. Esta variable de estudio, nosotros lo vamos a hacer con lo siguiente. Hay varios procesos que tenemos que hacer antes de sacar esta variable de estudio. Por ejemplo, lo primero será, como son sumadas las respuestas, tenemos primero que sumarlas. Todos los que evalúan nivel de conocimientos, todos los que evalúan como que es conductas de riesgo o embarazo de riesgo, por ejemplo. Ya ven que ayer hicimos un conteo y clasificamos bueno, regular, deficiente. No sé si recuerdan. Sí. Bueno, ese puntaje nos sirve para lo siguiente. Nosotros nos vamos a ir aquí a transformar y le vamos a poner el primero que es calcular variable. Le ponemos calcular y aquí vamos a poner el nombre de la variable que propongo. Entonces aquí le vamos a poner conducta de riesgo, que es la de ellas, ¿no? Acuérdense que el nombre de la variable no acepta espacios, por lo tanto voy a poner nada más conducta de riesgo. Me voy aquí a grupo de funciones y le pongo todo y me voy acá a donde dice zoom. Y al seleccionar zoom me va a aparecer acá arriba una expresión numérica. Yo aquí voy a ir agregando cada pregunta. Le doy clic a la pregunta, le pongo coma y espacio. Le doy clic y le doy coma, espacio, coma, espacio, coma, espacio. Y así me voy a ir agregando cada pregunta. Coma, espacio, coma, espacio, coma, espacio. Y voy a ir agregando cada pregunta que tengo acá. En esa de donde dice variable de objetivo, conducta de riesgo, ¿todos les vamos a poner lo mismo? ¿O no? No, obviamente si la tuya no evalúa conducta de riesgo, pues no le vas a poner conducta de riesgo. Le vas a poner la variable que tú estás buscando. Ellos están buscando la conducta de riesgo, pero si tú estás buscando conocimiento sobre, no sé, sobre cuidado del cordón umbilical, tú le vas a poner conocimientos. Si vas a buscar evaluar práctica, pues será prácticas. ¿Sí me expliqué, Tila? Sí, sí, profe. Ok. En el último ya no le colocamos la coma y el espacio, nada más colocamos la pregunta y cerramos con el paréntesis. Le ponemos a aceptar y
ustedes dirán, aquí no me aparece nada en resultados porque el resultado no se va a reflejar aquí. El resultado se va a reflejar en la base de datos. Al final debe haber ya un puntaje. Miren, aquí está, ya lo sumó aquí. Este es todo el instrumento. Y para transformar esto en clasificar o categorías, nos vamos a ir nuevamente a transformar. Le vamos a colocar agrupación visual y vamos a pasar la variable que acabamos de crear, que en este caso es conducta de riesgo. En el caso de ustedes, pues será el nombre que corresponda. Le pongo continuar y me va a aparecer esto. Aquí le vamos a poner nivel de riesgo. En este caso, por ejemplo, en tu caso, Tila, será nivel de conocimientos o nivel de prácticas, ¿no? Depende obviamente de a qué se refiera. Y aquí, Erika, aquí sí necesito cómo se categoriza el instrumento. Este instrumento debe tener puntajes y niveles de riesgo. No sé si lo tienes ahí el dato. No, maestro, se lo quedó mi compañera. Entonces no voy a poder a ayudarles aquí. Entonces yo me quedaré hasta aquí. Y no sé si alguno que no tenga hecha la gráfica, porque algunos ya se las hice ayer, algún equipo que no tenga hecha esa gráfica me pudiera pasar su base de datos. Sí, pero a nosotras nos las hizo ayer, ¿verdad? La que nos corrigió. Sí, Sí, ya. Oh, gracias. ahí mandó Tila la suya. Tila, ¿tú no te la hice ayer? Sí, ya la mía estaba hecha. Ahí le mandé a las chicas de las que me dieron la base, le mandé de una vez la base. Sí, maestro, gracias. Gracias, Ali. Entonces en el mío uno va a ser de conocimiento y aparte otro de práctica, ¿verdad? Sí, en el tuyo va a ser una gráfica de conocimiento y una gráfica. Perdón, ¿quién me preguntó eso? Yo, Tila. Ah, Tila, sí. Una será de conocimiento y una será de práctica, Tila. Ok, gracias. Pues no sé, alguien que no haya ayudado ayer a hacer esa gráfica, si me lo puede pasar. Creo que las chicas de hábito no las ayudé ayer a hacer esta gráfica, según recuerdo. Oh, pues bueno, Tila, tú me mandaste la tuya. ¿Es tuya esa, Tila Rodríguez, o no eres tú? Sí, sí, Pues pero si yo quieres. ya, ayer sí ya lo habíamos hecho. Ah, ok. A ver, deja ver, a ver si. Por lo menos me sirve para ejemplo, ¿no? Para ver si puedo enseñarla así. Déjame ver. A ver, Tila. Maestro, creo que le habló una compañera, pero no sé si la escucha. ¿Quién? Es que no escuché. Es Florecita. Está hablando, pero Sí. creo que no la escucha. Es que Florecita tiene abierto el audio. No sé, Florecita, ¿ibas a decir algo? Sí. La última que mandó no abre, ¿por qué? ¿Cuál no abre? La Porque de... no has de tener instalado el programa. Ah, porque estoy en mi cel. Ah, bueno, Ah, bueno, gracias. aquí mandó la chica el puntaje de la chica de TCA. A ver, vamos a volver entonces. Y acá lo mandó Florecita. ¿A cuál? Espérame, déjenme que estoy abriendo otra vez el programa para poder explicar esa parte.
Ok, bueno, ya abrió otra vez aquí. Les voy a compartir, permítame. Ustedes me dicen si ya les aparece la pantalla. Ya, maestro. Bueno. Ya. Bueno, en el caso de que habíamos comentado, pues acá ya tienen ellas el puntaje del instrumento. Ahora ellas mandaron ahí en el grupo, que no sé si lo vieron, la captura de cómo se evalúa el instrumento. Entonces aquí nos vamos a ir a transformar y vamos a elegir una opción que dice agrupación visual. Le damos clic y nos va a abrir una ventana donde vamos a pasar la sumatoria que acabamos de hacer y le vamos a poner continuar y ya nos va a aparecer como que esta grafiquita. Le vamos a poner nivel de riesgo, que es lo que vamos a buscar, el riesgo de TSA. Y aquí vamos a colocar el puntaje que su compañera nos acaba de mandar, que es ¿no? Que aquí dice esto que dice los puntajes de clasificación bajo riesgo menor o igual a 8. Mediano riesgo menor o igual a 19 y alto riesgo mayor o igual a 21, creo que dice, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando de 8 para abajo. ¿Será bajo riesgo? Vamos a ver. Aunque me extraña porque el puntaje del instrumento pues es mínimo 26. Quiere decir que a lo mejor no era entre 1 y 5, sino era entre 8. O sea, era 0. Haz de cuenta el puntaje, ¿no? Nunca. Quiere decir que no lo categorizaron bien porque aquí, por ejemplo, veo que aquí está diciendo la puntuación, mira, dice C 3, 2, 1 y 0. O sea, él nunca debió haber sido 0. Y ustedes acá, ¿cómo lo tienen en la base? Creo que lo pusieron como 1, ¿no? A ver. Sí, 1. Sí, lo pusimos como 1. Y debió haber sido 0. Pero aquí lo que podemos hacer es convertir la puntuación. Entonces estamos hablando de que, fíjate, si yo hubiera tenido 0, 0 por 26, pues es 0. O sea, el puntaje empieza en 0, ¿no? Pero como tuve 1, entonces estamos hablando que el puntaje empieza en 26. Entonces estamos hablando que ellos aseguran que de 0, o sea, 8, haz de cuenta, de diferencia, sería 26 más 8, que es igual a 34, ¿no? Y de ahí de 8 a 19 hay 9, 10, 11 puntajes. Entonces sería 34 más 11, que sería en este caso 45, ¿no? Y el último sería 21, dice más de 21. Estamos hablando de 45, 40, sería más de 47 puntos. Eso quedaría. O sea, es lo mismo, nada más que lo transformamos ahora que ya ustedes pusieron 1. Entonces ahora vamos a hacer aquí transformar, agrupación visual. Nos vamos a ir acá, conductas de riesgo. Y ya le ponemos aquí nivel riesgo. Y ya le ponemos aquí los puntajes superiores. Aquí va 34. Aquí iría, ¿cuál es el otro? 45. Y acá iría entonces el más alto, que es 95, que es el puntaje más alto. Entonces aquí diría bajo riesgo. Aquí sería mediano riesgo. Y aquí sería alto riesgo.
¿Ok? Le damos a aceptar y nos va a decir que va a crear una variable. No lo vamos a ver acá en resultado, sino acá en la base ya tienes el nivel de riesgo de cada adolescente. Entonces nos vamos a ir acá a analizar. Nos vamos a ir acá a analizar. Y nos vamos a estadístico descriptivo, vamos a poner frecuencias. Y vamos a pasar la que acabamos de crear, que en este caso le vamos a sacar un gráfico de barras. Voy a hacer de barras porque pues es del nivel de riesgo. Mostrar tabla. Y aquí ya nos debe aparecer el nivel de riesgo. Y aquí está, mira. Le damos doble clic a la gráfica y le vamos a editar. Le vamos a poner los porcentajes como lo vimos hace rato. Vamos a cambiar el tamaño del porcentaje. Le vamos a poner times. Negrita 14. Luego nos vamos a lo del texto y igual le vamos a poner times. Nada más que vamos a poner el tamaño 12 y vamos al título y lo vamos a poner también en times, que no sé si times es el que están usando ustedes, pero yo ya lo hice en times. Así que será más fácil cambiar. Y aquí le vamos a poner gráfico, el que corresponda, porque acuérdate que arriba teníamos 1, 2, 3, creo. Entonces este da como gráfico 4, nivel de riesgo, ATCA en adolescentes. Y ya, aquí puedo cambiar los colores. Yo siempre les digo que cuando evaluamos nivel de riesgo, por ejemplo, cambiamos los colores. El bajo riesgo pues siempre es como verde en la semaforización. Acuérdense que cuando veamos riesgo de caída, riesgo de úlceras, igual lo semaforizamos. Entonces verde es bajo, amarillo como que es el mediano riesgo y rojo que sería alto riesgo, ¿no? Entonces... Así más o menos lo dejamos, le damos a, vamos a borrar este título que está abajo porque como es una variable creada, te genera doble título. Yo lo borro el de abajo y ya dejo esta gráfica así. Le voy a poner copiar y me lo voy a llevar aquí donde dice variable de estudio. Yo le pongo aquí, pues el tamaño más o menos apropiado. Me voy aquí donde dice nota. Y aquí le pongo instrumentos de conductas de riesgo a TCA en adolescentes. ¿Ok? Aquí le voy a poner a 2 puntos el interlineado porque aquí no tiene. Y aquí le voy a poner la interpretación. Acuérdense que a ustedes ayer les hice la gráfica, pero no les hice la interpretación. Entonces aquí van a aprender cómo interpretar estos tipos de gráfica. Aquí le vamos a poner en referencia al nivel de riesgo, ¿sabes? En los que están en nivel de conocimiento, pues le van a poner en referencia al nivel de conocimientos sobre tal cosa. En este caso le vamos a poner en referencia al nivel de riesgo a TCA en adolescentes. Se obtuvo que, y aquí vamos a usar la tabla que tengo acá, nuevamente, que 42 adolescentes, 42 equivalen al 58.3%, se ubicaron en alto riesgo, mientras que, vamos a ver el otro porcentaje, que 23, que es equivalente al 31.9%, se mostraron en nivel de riesgo medio y 7 equivalen a 9.7%
se clasificaron en bajo riesgo. Es decir, el riesgo las conductas de riesgo a TCA están presentes en casi el 60% de los adolescentes, los cuales requieren una evaluación profunda para determinar la presencia de dicho trastorno. Eso no lo digo yo, lo dice el escrito que me mandaron ellas ahí en el grupo. Ahí dice, miren, aquí dice el escrito, dice, una puntuación mayor a 21 supone una necesidad de evaluación profunda al evaluado. Y dice, si está en mediano riesgo, requiere una evaluación psicológica para evitar el desarrollo de un trastorno. Entonces, eso es lo que colocamos acá. 60% de los adolescentes, los cuales requieren una evaluación. Una evaluación profunda para determinar la presencia de dicho trastorno. Alrededor del 30% requiere una evaluación psicológica para disminuir o evitar la presencia de TCA, que era lo que mencionaba ahí. Y ya luego le ponemos ver gráfico. ¿Qué gráfico era? 4, creo. Maestro, una pregunta. Diga. En lo que refiere al grado, ¿se puede hacer una tabla? ¿Cómo el grado? Al grado, por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado. De preferencia, como les había dicho, de preferencia esos datos muéstrenla en gráfica, no en tabla. Ok. Ya se los había yo dicho incluso hace rato. Ok, maestro. Ahora, este que hice análisis de fiabilidad, no lo van a hacer ustedes todos, lo van a hacer únicamente aquellos que la pregunta de investigación dice, ¿cuál es la relación entre tal y tal cosa? No sé, los que tengan 2 o más variables. No sé, algunos de sus trabajos tiene ese tipo de pregunta. Creo que el de Tila tiene ese, ¿verdad? Sí, ¿Cuál otro? ¿Tila es la única? Bueno, de todos modos, para este tipo de análisis, pues se necesitan 2 o más variables. En este caso, el puntaje de conocimiento de Tila y con el puntaje de práctica. No sé, ¿tienes la base de datos donde sumamos los puntajes, Tila? Es que en la que mandaste no tienen las sumatorias. En el caso de Erika, no va a ser este apartado, Erika? Este lo tendrías que borrar tú de tu tesis, porque este no lo tiene. La mayoría, de hecho, no lo tiene. Solamente aquellos que hablan sobre influencia, sobre relación, son los que van a hacer este 4.6. Los demás no lo harían. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. Sí. Ok, bueno, ya quedó este apartado. Ahí se los voy a mandar al equipo. Les vuelvo a mandar nuevamente el de resultados. Permítame nada más, me van a permitir unos 10 minutitos. Ahorita regreso.
Voy a ir a atender algo urgente y regreso 10 minutitos. ¿Sale? Está bien, maestro. Sí. Ya Sí. para que terminemos los otros últimos 3 puntitos. Permítame. Voy a detener la grabación, chicos, para que la podamos subir en 2 secciones, porque dudo mucho que en una sección vaya a entrar